Josué, capítulo 22, versículos 4 al 6, voy a leer, aunque el sustento de esto está en todo. Y dice así: ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolo, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Padre amado, gracias. Yo necesito de tu presencia, tu Espíritu Santo. Así como todos los predicadores de esta hora, Señor, lo necesitan. Yo también necesito la humildad, la sabiduría, para expresar esta palabra a tu pueblo, tu gran pueblo, tu numeroso pueblo, al que está detrás de estas cámaras, viendo este sermón, que tú harás un mensaje para ellos. Gracias, Señor, porque con el aval de tu Espíritu yo hablaré. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Un interrogante que surge siempre es por qué los hombres tienen que servir a Dios. ¿Por qué los hombres, el dicho mejor en otros términos, por qué la humanidad, por qué los seres humanos tienen que servir a Dios? Al menos yo recojo 3 razones. Las voy a decir, pueden haber 1000, no sé cuántas más, pero una de ellas es, en punto 1, reconocimiento. Si el hombre no reconoce quién es Dios, si el hombre no reconoce su propia personalidad, si el hombre no busca en su interior que hay un ser superior a él que se llama Dios, entonces hay un problema. Pero cuando el hombre reconoce, el ser humano reconoce quién es su creador y por qué vive y por qué hace las cosas, entonces va empezando a entender por qué le puede servir a Dios. El segundo punto es agradecimiento. Hermano, no hay nadie que no tenga nada que agradecerle a Dios. Yo estoy seguro y convencido, si no lo hacemos alguna vez, alguna razón nos asiste para no hacerlo públicamente. Yo el viernes prediqué sobre el agradecimiento y bueno, la poca gente del viernes, yo lo llevé hasta la esquina, como un boxeador lleva a su contrincante. No eran mis contrincantes, sino que sencillamente les hice ver una verdad. Hablaba yo del agradecimiento de una mujer que rompió su perfume, su bote de perfume para ungir al Señor. ¿Y cómo pudo protestar un pueblo y cómo otro agradeció que era Jesús? Y cómo la mujer rompió su alabastro en agradecimiento. Y yo pedí testimonios para agradecer a Dios y vinieron 3 empujados. Pero cuando ya terminamos y llamamos al altar, vinieron casi todos. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que agradecer a Dios. Pero primero debemos que reconocer quién es el hacedor de nuestros milagros. Y un tercero es servir a Dios por amor. Cuando hablamos por amor, estamos hablando de que en ese momento que se descubre, al menos esas 3 cosas que yo estoy mencionando, se ha descubierto el hombre a sí mismo y entonces puede hablar de éxito. Entonces puede hablar de un éxito personal. De lo contrario, es una persona amargada, apática, implacable, no sé qué más poderle decir, pero eso es cuando no despierta en sí el amor. Por eso yo quiero hablar un poco sobre este título. Amemos a Dios para servirle con corazón. ¿Por qué? Y yo lo he predicado y lo seguiré predicando, que uno de los grandes mandamientos de Dios es amarle.
¿Y él por qué lo pidió que le amaran? Sencillamente porque iba a existir la dualidad de pensamiento y iba a existir la dualidad en el corazón engañoso. Por eso el Señor, y lo voy a leer para que ustedes lo vuelvan a recordar, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le agrega algo otras cosas. Pero siempre está implícito el amor. Pero el mandamiento del Señor es que amen a Dios con el corazón, con el alma y con fuerzas. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Nada, mucho, no es nada. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Y lo que Dios quiere es que el hombre descubra el potencial humano que hay dentro de sí, que descubra verdaderamente su capacidad de amar, porque fue creado para amar. Pero note usted que el mal apareció desde un principio cuando Caín no pudo amar a Abel. Como no pudo amar a Abel, lo mató. Entonces el Señor con mayor razón nos manda a descubrir el potencial humano que tenemos en esa capacidad de amar. Y como Dios sabe que nos capacitó, por eso el mandamiento dice: amarás, en un término imperativo, si quiere llamarlo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? El hombre aprende a amar por naturaleza, porque fue creado para eso. Fue creado para amar. ¿Por qué la maldad? Es otro tema que no lo quiero tocar esta mañana, pero cuando el hombre aprende a amar por naturaleza, es por lo que es, por lo que considera que él es, entonces es que aparece para él los elementos básicos para despertar. Una de ellas, la palabra. Cuando la palabra aparece en el hombre, cuando la palabra viene a la mente y al corazón, hay un despertar. Hay un desprendimiento, hay una cosa linda que nos trae a descubrir la capacidad que tengo para amar. Usted puede decir: yo no me daba cuenta cuánto amo a mi esposa. Yo no me puedo dar cuenta o no me podía haber dado cuenta cuánto amo a este marido mío feo, pero lo amo. Yo no me había dado cuenta de que tenía ese potencial y que tenía esa capacidad de amar. Pero eso es un amor terrenal, pero cuando hablamos del amor a Dios, al que no vemos y ni conocemos de vista, pero es Dios. Y si Él dijo: amarás al Señor tu Dios, por eso dije, reconocimiento es la primera base. Si no reconozco quién es Dios, ¿cuándo lo amaré? No lo sé. Pero tiene que cambiar a un despertar. Por eso la palabra, allá en Hebreos 4:12, que la vamos a leer para que sea más sustantivo. Veamos lo que dice la palabra en Hebreos 4:12. Todos la sabemos de memoria, ¿verdad? Pero leámosla. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, yo me traslado a ese mandamiento: y amarás al Señor tu Dios. Eso entonces es vivo y es eficaz. Y si tiene esa eficacia, se repite acá. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Amado hermano, porque el corte de dos filos es una espada que entra y corta por los dos lados. Pero cuando habla del espíritu y habla del alma, está cortando esa espada del espíritu y el alma, porque el alma peca, el espíritu no peca. Entonces, alma que pecare, esta morirá. Y cuando alma y espíritu se unen y se fusionan, entonces hay funcionamiento de la palabra. Por eso el Señor dice: me amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que la palabra venga a cortar entre nosotros lo malo. Aunque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ahí lo corta. Las coyunturas y los tuétanos son los deseos y los pensamientos cuando no son los de Dios, y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es malintencionado. El corazón que habla Jeremías, el corazón que habla Eclesiastés es malintencionado. Entonces Dios nos va a llevar
a entender y comprender esto. ¿Para qué? Para que podamos hablar de cómo dice, ¿por qué amarlo con todas tus fuerzas? Hermano, cuando a uno lo ponen a ver qué cantidad o qué calidad de fuerza tiene, uno se cree, ¿no es cierto? Y una de las medidas que le ponen a veces en los gimnasios es las pesas. Le ponen una pesa de 100 libras, digamos, 50 por lado. Usted piensa, una bolsa de cemento me la cargo bien, ¿no? Y las toma, yo las subo, qué fácil. Entonces le ponen otro disquito y así le van poniendo hasta que llega un momento que no la puede levantar, ¿verdad? A no ser que sea la película de Cantinflas, que aquel que levantaba las grandes pesas y después él la lleva en el brazo aquí porque eran de mentira, ¿verdad? Pero se ha puesto a pensar la fuerza que tiene, hermano. Se ha puesto, hermana, a pensar en la fuerza, la capacidad que tiene de empujar o hacer algo. No es cierto que siempre en la casa nos están diciendo, vení, ayúdame a empujar esto porque yo no puedo. Y viene el otro matoncito y solo le hace así y lo empuja. ¿Por qué? La fuerza. Pero cuando vas a la prueba de esfuerzo, que es fuerza, y te ponen un montón de botones y cosas y comienzan a ponerte a caminar en una banda y vas a caminar y va marcando el paso el corazón y dice, no, bájele, 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 porque el corazón comienza a decir, ya no. Por lo que han pasado, por eso lo saben, la prueba de esfuerzo. Pero cuando el Señor habla de toda su fuerza, ¿por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, nuestro corazón nos falla, es porque las fuerzas no están. Entonces, ¿qué es la fuerza? Yo creo que es el valor y la seguridad que yo tengo para amar a Dios. Si yo tengo el valor y la seguridad para amar a Dios, entonces mi capacidad se va a convertir en fuerza. Y entonces ese mandamiento va a ser fácil para mí. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la capacidad del hombre. Entonces, ¿por qué el Señor puso la ley del amor en los hombres? Sencillo, para que se someta a su voluntad y cambie. Hermano, para que yo me someta a su voluntad y cambie, esto tiene que ser algo sustancial en mi vida cuando la palabra de Dios viene a mí y hace los cambios radicales que necesito y que no me he dado cuenta que necesito que cambien. A veces los hombres no nos damos cuenta, hermanos, y rehuimos a esto. ¿Por qué hay tanta mujer sola en la iglesia? Porque el hombre sigue pensando en lo mismo. No, yo para qué voy a ir a oír a ese pelón que está predicando. No, yo no quiero oír a ese otro. No viene, porque no ha entendido, no ha comprendido, no ha despertado. ¿Sabe qué? Cuando usted somete la voluntad de Dios, lo que está haciendo es permitir que su corazón sea susceptible a Dios, que su corazón sea blandito a la palabra, que su corazón sea suavecito para hablar, que su corazón sea lo máximo para amar a Dios. Entonces Dios le ha desensibilizado su corazón y solo eso ya es un prospecto en su vida. ¿Por qué? Porque cuando está transformado el amor, ya piensa en servir. ¿Cuánto les ha pasado eso? Ya piensan en servir. Oiga, qué maravilla. Entonces me estoy despejando la primera pregunta que me dice, ¿por qué los hombres orgullosos tienen que servir a Dios? ¿Por qué el hombre tiene que bajar su ímpetu de soberbia para servir a Dios? Cuando se vuelve sensible, cuando su corazón ya no lo traiciona, cuando su amor lo transforma para servicio. Y ese servicio es voluntario. Hermano, el servicio a Dios es voluntario. Nadie que quiera servir a Dios por una remuneración no lo va a lograr. Porque aunque no quiera, Dios paga mejor que cualquier retribución de dinero. Porque Dios te va a pagar con favores, con salud, te va a pagar con muchas cosas, con tu bienestar, con tu paz. Dios te va a pagar de alguna manera. Él no deja de pagar, pero no esperes una recompensa de los hombres. Sirviendo a Dios y no como a los hombres, dice Colosenses. Entonces Dios ha sensibilizado al corazón del hombre. Entonces ya puede amar y amar al prójimo. ¿Acaso no te llama la atención la parábola de Lucas 10? Que tenemos ahí una lectura muy larga, por cierto, pero no la usemos toda.
en donde podemos ver a un hombre samaritano. Ese hombre samaritano va por el camino y delante de él ya pasó un sacerdote. Y un hombre herido en el camino lo ignoró. Después viene un levita. Dos hombres importantes estoy hablando, un levita y un sacerdote. El levita podía haber tenido sensibilidad en su corazón por la palabra, claro. El sacerdote que enseñaba la palabra podría tener sensible el corazón, claro, pero no fueron sensibles. Entonces quiere decir que están ubicados como aquellos que no han podido abrir su mente y su corazón a Dios. No han podido empezar a amar a Dios. No han podido entender a Dios. No han querido entrar en los caminos del Señor. Entonces no pudieron. Pero curiosamente dice el Señor, el samaritano sí pudo. ¿Y todo por qué le está dando esta parábola? Porque uno de los que se creen grandes llegó a preguntarle algo. Para el Señor fácil de responder, pero no para él. Y usted lo puede ver. Lo voy a leer para que sepamos. Y aquí un intérprete de la ley, estoy en Lucas 10:25, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta es de ignorantes. ¿Por qué ignorante? Porque no oyó, ni interpretó, ni pudo discernir la palabra que Jesús decía cada rato. Y como no la pudo discernir, le pregunta: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer personalmente? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le agrega: y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Oiga, hermano, ¿qué es lo que hizo? Buscar sensibilizar su corazón, buscar tocar el corazón y el pensamiento de aquel fariseo. Pero por eso le narra la parábola y le dice: un sacerdote que tiene consejo, un sacerdote que da la palabra, un sacerdote que explica esto, no pudo ser movido a misericordia. Las razones ya las explicamos, y el levita tampoco por las mismas razones. Pero mira, te voy a contar, venía un hombre samaritano, el cual pasó por ahí y fue movido a misericordia. Oiga, hermano, cuando el corazón está sensible, se mueve a misericordia, y no pierda de vista este punto en su vida personal, porque cuando usted está siendo movido a misericordia es porque el Señor está sensibilizando su corazón. Está usted comenzando a amar a Dios, está comenzando a entender a Dios, está comenzando a pensar en el prójimo. Ese es el amor verdadero, porque Juan dice que si yo no amo al prójimo, menos puedo decir que amo a Dios. Pero esta iglesia es sensible al corazón de Dios. Por lo tanto, amado hermano, la lección de en Samaria, mejor dicho del samaritano, tiene gran importancia. ¿Por qué? El corazón sensible de este hombre tomó la determinación porque pudo amar al prójimo. Por eso al final de esta parábola le dice: oye, le dijo, ¿quién de estos tres cree que es el prójimo del que estaba herido? Y sencillo contestó, fácil: el que tuvo misericordia de él. Hermano, esa es la respuesta de la sensibilidad al corazón. Esa es la respuesta del amor a Dios. Porque por el amor a Dios nosotros, hermanos, vamos a hacer y reconocer muchas cosas. Te tengo otro ejemplo por ahí más rapidito también. Isaías. El profeta Isaías nunca se imaginó que iba a ser un tremendo y gran profeta de Dios. No se imaginó que iba a estar en las manos de Dios. No se imaginó que iba a sensibilizar su corazón. No se imaginó que iba a ser el que iba a dar las profecías mesiánicas. Y cuando llega al templo, y en el capítulo 6 de Isaías, lo podemos ver que está de duelo. Está lamentando la muerte de su tío. Se cree que era el tío, el rey que había muerto. Cuando de repente, voy a leer algunos versículos.
Y dice en el año que murió el rey Usías, era el tío de él. Vi yo al Señor está sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Aquí llegó al templo a calmar su dolor, porque estaba de luto. Pero el Señor le cambió su lamento en baile de inmediato. ¿Qué es lo que hizo? Se le presentó. Y solo el hecho de ver a Dios ya es una gran cosa. Y lo vio en el templo, con su falda llenaban el templo y lo vio sublime en su trono. Por encima de él serafines, cada uno con alas, cubrían su rostro, cubrían sus pies y volaban. Y el uno al otro lado daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron como la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces el profeta gritó y dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que todo esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías se sometió, cuando Isaías abrió su corazón, cuando Isaías permitió que el Señor sensibilizara su corazón, en ese momento despertó a reconocer a Dios. En ese momento despertó a agradecer a Dios. En ese momento despertó aquel amor profundo por el que vio sentado en el trono y sublime. En ese momento agradeció que le quitara la culpa. En ese momento reconoció que solo Dios puede perdonar, porque solo Él sabía en el grito que pegó: ¡ay de mí, que soy de labios inmundos, soy muerto! Amado hermano, esa pregunta que hizo Isaías para sí mismo, Dios se la responde quitándole el pecado, como el Señor ha quitado el pecado de tu cuerpo, como el Señor ha quitado el pecado en tu vida, como el Señor tiene misericordias contigo cada vez que pecamos. Hermano, ese es el amado Dios al que debemos de amar. Ese es el Dios eterno y poderoso que nos controla, nos vigila, y está bien que lo haga, porque nosotros tenemos que estar en la sensibilidad de Dios. Tenemos que conocer con el corazón a Dios. Isaías, cuando está viendo todo esto, y el Señor exclama y dice: oh, y ahora ¿a quién enviaré por nosotros? Entonces está presto el corazón y despierta y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esta es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia despierta que comience a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero necesita abrir y sensibilizar el corazón por la palabra de Dios. Amado hermano, lo que expreso esta mañana es toda una verdad escrita en la palabra, porque sigo creyendo que el mandamiento es por el amor de Dios. Cuando el amor habilita la voluntad, es porque yo la doblé, la asumí, la entregué al Señor. Cuando tú entregas tu voluntad a Dios, es como que te has limpiado de algo, porque no has perdido tu voluntad, pero se la has entregado al Señor. Y no hay cosa mejor que la dirija a Él y no nosotros. Porque mi gobierno debe ser Dios y no yo. Por eso la dependencia de Dios es tan importante, en que yo tengo que depender en todo mis quehaceres de la vida. Entonces, cuando el hombre descubre que su voluntad la tiene que doblar a Dios, como Isaías, descubre las necesidades, porque el mismo corazón obliga a ver las necesidades. Hay gente que no mira la necesidad de nadie. Es más, se vuelven irracionales, porque un impedido está con la mano extendida y pasa de largo. Porque un herido está en la calle y lo deja que otro lo auxilie. Porque el vecino no tiene que comer y hace una pequeña oración para que Dios le provea, teniendo en su refrigerador 2 cosas, 2 huevos.
Uno para él y uno para usted. ¿Por qué? Es bien sencillo el por qué. Sencillamente yo lo quisiera explicar de otras maneras, pero es que no está dando frutos, porque no ha rendido su voluntad a Dios. Porque cuando Dios te dice, hazlo, tú lo tienes que hacer. Isaías escuchó que dijo, ¿y a quién enviaremos por nosotros? Y entonces Isaías dijo, ¿qué razón la que tuvo Isaías más linda? Dijo, me ha quitado el pecado, ya no soy el mismo, lo he visto, estoy convencido que es Él. Y yo venía aquí a curar mi herida del dolor por el duelo, y lo que he hecho es cambiar mi lamento en baile. Entonces no cabe más otra palabra que decirme, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué? El trabajo, hermanos, que le iba a dar no era fácil, pero qué importa, él ya había abierto su boca porque ya había abierto su corazón a la entrega al Señor. Entonces, ese servicio fue movido desde el corazón, no de la mente. Si tú te puedes equivocar y crees que eres líder porque lo tienes en la mente, no, tiene que estar en el corazón. Si no bajó al corazón, ¿para qué vas a servir? Si no bajó al corazón, ¿qué hago aquí parado? Bueno, encontré fórmulas para tenerlos callados. Pero mira, cuando yo me trato a esto, el amor al prójimo, cuando yo me voy acá, tengo un ejemplo que ya lo he repetido algunas veces. Cuando las decisiones las tomo yo, no funciona. Pero si las decisiones las tomo bajo el control de la voluntad de Dios, sí funciona. Ah, dijeron amén. Precioso, tú en las cámaras dijiste lo mismo. Yo te quiero decir esto importante, a ti que estás ahí, no estás por casualidad. Lo que yo estoy explicando es el amor a Dios, cómo mueve el servicio del Señor y lo que sirve amar a Dios. Mira, Abraham es un ejemplo muy común, repetido, me encanta repetirlo, está escrito en la Biblia para que yo lo predique todos los días. Le dio un hijo, el de la promesa, valioso. Dios sabía que era valioso, Sara sabía que era valioso, Abraham sabía que era valioso. Me imagino que lo cuidaban tanto y lo amaban tanto por el valor que tenía. Pero de repente a Dios se le ocurre decirle, dame a tu hijo. Ah, a tu hijo. Ah, a tu único. Ah, a Isaac, el que amas. Ah, sí, Señor. Oiga, se le fue el gozo, ¿verdad? ¿A cuánto se le puede ir el gozo? A todos. Pero la actitud de Abraham, ¿cuál fue? ¿Por qué se movió Abraham de esa manera? ¿Por qué tú no te estás moviendo de esa manera? La pregunta es bien sencilla de responder. Porque no estás amando a Dios como Abraham lo amaba. Porque no estás amando a Dios como Dios quiere que le amen, en una entrega total. Porque no estás amando a Dios como Él quiere, sino que estás todavía con tu voluntad sometida a ti y no la has rendido al Señor. Entonces, ¿dónde está el problema? Para nosotros, para Abraham no había problema. Porque Abraham había entendido al Señor, tu Dios amarás. Y lo amarás con toda tu fuerza. Lo amarás con el corazón. Lo amarás con tu mente. Lo amarás con tu alma. Con todo el componente que te he dado en ese potencial humano. Tienes que amar al Señor. Por lo tanto, lo demás es nada. Isaac, vamos. ¿Y dónde está la ofrenda? Dios la proveerá. Y yo solo te quiero leer 2 versículos del capítulo 22 de Génesis, que es el 12 y el 13, en donde me comprueba a mí y a la iglesia misma lo que el Señor dice. El versículo 12 dice de esta manera: cuando tiene a Isaac sobre la leña y lo va a degollar como un cordero, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amado hermano, lo que Abraham tenía era todo, su hijo. A mí creo que no le importaban sus vacas, sus ovejas, no le importaba nada. Su hijo único que tenía era el amor propio, era su propio cuerpo, era su sangre. Pero Cristo se lo había dado, el Señor se lo dio y se lo podía quitar. Pero lo quitó para probarlo y probar el amor que le podía tener. Por eso, amado hermano, tú y yo debemos de entender esta mañana que el amor de Dios es grande. Cuando dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos y dio a su Hijo único. Él es el Hijo único de Dios, el Jesús poderoso que vino sobre esta tierra a un sacrificio perfecto y que no lo impidió nadie, porque el Señor es el único que subió al cielo con la ofrenda primorosa de su sangre hacia el propiciatorio. Es el único. Por eso el amor de Dios es grande y tan grande que no se puede medir. Y dio a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Hermano, ¿qué le das tú al Señor? ¿Qué le está dando si Dios envió a su Hijo? Dios le agrega a los entendidos el amor y la obediencia. El relato con el que comencé a predicar está en Josué, que ha llevado al pueblo hasta la tierra prometida. Y casi siempre la gente cuando está bien se olvida de Dios. Y está hablando de las tribus que se quedaron en la entrada a la tierra prometida. Y les está dando las recomendaciones que no leí al principio, pero que tienen relación. Cuando dice el capítulo 22 de Josué, el versículo 1, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, a los medias tribus de Manasés, y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, tu siervo, les dio y mandó. Y habéis obedecido a mi voz en todo el camino que les he dado. No han dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, nuestro Dios. Y el 4 dice, ahora pues, que Jehová vuestro Dios les ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, vuelvan a sus tiendas. El 5 dice, solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis mis mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Lo que el Señor ha hecho aquí es darles un mandamiento. Y ese mandamiento tenía que ser sin contaminación. Y ojo con lo que yo quiero expresar aquí. Porque dice el versículo 5, que ames a Jehová vuestro Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigas a él y le sirvas de corazón. Hermano, hay gente, no aquí, que se contamina cuando no guarda los mandamientos. Se contamina cuando habla de otros santos. Esta mañana al tomar mi desayuno para tener la energía de hablar con ustedes, pensaba en una cosa, porque yo en la mañana siempre estoy con esto desde las 5 de la mañana para poder hablar con ustedes. Y me dolía en mi corazón que como hay gente que permite e inculca que adoren a otros en el nombre de Dios. No lo puedo decir públicamente porque me duele tanto. En las plazas lo grito, no importa. Pero por respeto a la audiencia, eso no puede ser. Cuando Dios demanda que le amemos y le sirvamos y le agrega
a Él, que le sigamos a Él, que le sirvamos a Él, que permanezcamos en Él, único. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo el que tú has enviado. Oiga, entonces ¿cómo se contamina? Cuando dejan de seguir a Jesús, cuando dejan de seguir al Señor, cuando dejan de seguirlo y le agregan otras cosas en el nombre de Dios y no es así. En el nombre de Jesús llegó al Padre. Entonces Josué está preocupado. ¿Por qué? Porque les está pidiendo que entreguen su alma al servicio, lo cual implica rendir la voluntad a Dios y amar y servir a Dios antes que a otros dioses. La contaminación sobre ese camino era grande. Los pueblos que ellos fueron combatiendo eran paganos. Los pueblos que fueron combatiendo tenían dioses y más de algunos se aferra a dioses raros. Encontró una imagen de oro y se la lleva y no solo eso, después la empieza a adorar. Amado hermano, eso es lo que Josué le está diciendo y me quiero remitir ahí mismo Josué al capítulo 24, donde ya está en la culminación de su tiempo y les está diciendo esta palabra que llama la atención, hermanos, mucho. Y dice el Señor, voy a leer el 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es para la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser pura, tiene que ser sin mancha, sin arruga, porque Jesús se la va a presentar a sí mismo el día de la victoria final. Olvídese de la sanidad de cáncer. Olvídese de que le devolvió la vista, olvídese de que le quitó los patojos, olvídese de todo, porque la victoria principal de la iglesia es haber adorado al Señor, al verdadero Dios, para que al sonar de la trompeta, cuando el Señor venga, la iglesia viaja victoriosa con el Señor. Esa es la victoria final. No se contaminó, no se contaminó. La iglesia no debe contaminarse. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Oiga, Jesús, cuando vino a esta tierra, no quitó nada de los mandamientos, no los borró. Al contrario, los trajo consigo y la palabra. Yo te voy a llevar a lo que dice Juan 14. Y voy a leer por lo menos 2 versículos que son famosos para mí. Y dice el Señor en Juan 14, 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo me lo aprendí de memoria en el CCDL, cuando empezó el CCDL. ¿Por qué? Me llamó la atención que si yo guardo los mandamientos de Dios es porque lo que dije al principio, ya le amo. Y que si le amo, Dios me amará también. Y que si Dios me ama, Jesús también me amará. Y no solo eso, se manifestará a mí. Dígale esta mañana, Señor, yo quiero que tú te manifiestes a mí. Yo quiero que sensibilices mi corazón para amarte más. Yo quiero, Señor, abrir la puerta de mi mente y mi corazón para poder abrigar esta esperanza de tener el único Dios verdadero en mi mente y no contaminarme con otros dioses.
Yo necesito, Señor, que tú me des esta porción del Espíritu para poder entender cuánto me amas. Primera de Juan 4, dice de esta manera el mismo Juan, explicando el amor de Dios de una manera muy sencilla. Y dice Juan 4, 14, 16. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Lo mismo de Juan 14, 21. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor. Oiga, hermano, lo que aquí ocurre es que Dios permite reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Segundo, permanecer en el amor de Dios es permanecer en Dios. Porque yo permanezco en el amor terrenal, eso es otra cosa, pero el amor ágape, el amor de Dios es el que debe permanecer. ¿Por qué? Porque Dios engendró en mí, aunque yo no quiera, la reciprocidad del amor. Porque Dios engendró en el ser humano en la capacidad de amar a otros. Porque Dios engendró en la iglesia el amor a otros. Por eso el Señor Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Hermano, eso no está escrito por escribirse. Está para que unamos las manos. Está para que unamos el abrazo. Está para que miremos al prójimo. Está para que nos amemos verdaderamente como hermanos lavados por la misma sangre del Cordero. Entonces, hermano, el fruto del amor es el servicio que Dios da, pero Dios también nos lleva a partes importantes. ¿Cómo hacerlo? Y para eso quiero ir a Juan 12, en donde tengo una paráfrasis, por decirlo así, cómo el Señor ordena hacer las cosas. Ahí en el capítulo 12 de Juan, versículo 24 y 26, dice esta parte. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y lo hemos predicado en el cementerio, lo hemos predicado en las velas, en la iglesia casi nunca. Pero lo que está refiriéndose al Señor es a un grano físicamente real que si usted lo deja caer en tierra y lo trata, nace. Pero si el grano cae y no nace, está muerto. Pero si nace, está vivo. Esa es la figura que usó el Señor. Pero otros han pensado, hermanos, que se refiere a otras cosas. Mira, yo te voy a decir, el grano es una cosa que va a germinar, va a germinar siempre. Por eso cuando tú tienes un elote en la mano, te estás comiendo media milpa. Pero que son buenos, ¿sí o no? Pero lo que el Señor quiere decir es que si tú eres de los que ama a Dios, si tú eres que sensibilizaron su corazón a Dios, si tú eres de ellos, en ese momento cuando tú mueres a ti mismo, y morir a ti mismo no es otra cosa más que un cambio radical de vida, sensibilizado el corazón y con el amor de Dios la palabra va a entrar a tu alma y tu espíritu y va a separar lo malo. Entonces es cuando tú vas a empezar a dar el fruto. Por eso el Señor sigue diciendo de esta manera: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Dos posiciones diferentes. La primera es que si no cae el grano y nace, es como que esté muerto. Hermanos, ese es el que no quiere, ese es el que no ha entendido, es el que no ha razonado que hay que seguir al Señor, que hay que amarle, que hay que estar ahí y morir para poder vivir eternamente. Esto se entiende de sobra. Y por eso dice el Señor, el versículo que sigue: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hermano, Dios demanda servirle. Y esto de la honra, estoy convencido
por 18 años de ministerio, que es poco lo que yo llevo, y me he dado cuenta que amar a mis líderes tiene gran importancia. Porque Jesús amó a sus líderes como no tienen idea. Los cuidó, oró por ellos, una oración completa del capítulo 17 de Juan. ¿Por qué? Porque sabía que iban a dar fruto. Porque sabía que iban a morir a sí mismos. Porque sabían que iban a producir lo que dice Juan siempre en el capítulo 15. En esto sabrán que son mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Entonces, cuando el hombre empieza a amar, cuando el hombre empieza a darse cuenta y no se fija en que Dios lo va a honrar. Y eso que Dios lo honra, hermano, no es otra cosa más que estar presente en tus cosas, estar presente en lo tuyo. Mira, cuando las cosas pasan desapercibidas, y me acaba de venir por el Espíritu a la mente usarlo como figura. Mira, no como figura, es una realidad. Gedeón, un hombre que no era valiente, pero Dios lo transformó internamente para ser valiente. No era musculoso, era enclenque, pero no podía hasta que descubrió el amor de Dios. ¿Te das cuenta, Mardoqueo? Mardoqueo amaba a Dios, amado, de una manera especial. Y su sobrina, la reina Esther, él la había educado. ¿Y qué pasó con este hombre? Cuando le levantan la calumnia, cuando lo van a ahorcar, y de repente este hombre le había hecho un favor al rey, pero nadie hizo nada por el favor. Pero el rey no podía dormir y llamó al escritor de las crónicas y le dijo, mira, le dijo, revísame si por lo que me hizo Mardoqueo aquella vez hemos hecho algo por él. Hermanos, eso no era del rey, no era del escribiente, es Dios mismo. Cuando dice el que me sigue y quiere seguirme, que Dios lo va a honrar. Hermano, ¿qué es lo que has hecho tú en el servicio a Dios? No lo sé, pero ni lo anotes ni lo lleves apuntado, porque quien lo tiene anotado se llama Dios y Él te va a honrar en cuanto menos pensés, te va a honrar con muchas cosas. Y le dijo el escribiente, mira, no se hizo nada, entonces hagamos algo y pónganle la mula, la mía, la blanca y vístansela bien y paséenlo por el pueblo. Esa es la honra de Dios, amado hermano. La iglesia tiene la honra de Dios cuando sigue al Señor. La iglesia tiene la honra del Señor cuando le sirve. La iglesia tiene la honra de Dios cuando lo ama verdaderamente con el corazón. Entonces Dios se manifiesta en la vida de la iglesia. Una iglesia de poder, una iglesia que se levanta en este lugar, que nunca va a estar sola, una iglesia que va a estar comprando sillas, una iglesia que amplíe local, una iglesia que va para más. Es la iglesia de Dios, la iglesia donde tú perteneces, la iglesia que tiene el Señor en su victoria. Oiga, servir a Dios es la honra. Por eso Jesús cuando vino, ya no lo buscamos en la Biblia, si ustedes lo colocan ahí, Mateo 20, 28. Jesús expresó palabras que parecieran egoístas. Lo dijo en Lucas también. Pero dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los que lo oyeron en aquel tiempo que no entendían pudieron decir, qué egoísta, ¿verdad? Qué egoísta. Pero sabe usted, hermano, que los seres humanos, la mayoría, queremos que nos sirvan. Queremos que nos hagan las cosas. No levante la mano ni tampoco diga nada. Pero algo siempre queremos. Yo me fijo allá en la cocina, mi esposa. Está por aquí, mi cuñada por allá. Alcánzame eso. Y está a 3 ladrillos de donde ella está. Esta mañana, yo desde las 5 de la mañana estaba ahí metido en mi aposento.
Y no me acordaba que no había lustrado los zapatos. No me los miren, no me los miren. Y le digo a mi esposa, ¿crees que alcanzas a hacerme el favor de...? Como que no, me dijo, venga, mírenlos. Siempre estamos queriendo que nos hagan algo. Siempre vamos a estar queriendo que nos hagan algo. Parece egoísta que el Señor dijera, yo no vine a que me sirvan, dejen quietos, tranquilos. Yo vine para servirles. Pero es que es la muestra del amor. Si no lo enseño de esa manera, ¿cómo lo voy a aprender? Cuando todos ustedes sean servidores y estén haciendo fila para servir. Mira, a mí me toca hasta la cuna hasta junio, fíjate. ¿Y por qué te toca hasta junio? Hay tantos que hay, pues. Oiga, qué diferencia, ¿no? Y dice el maestro, ¿y qué estás dando además de lástima? Pues estoy dando doctrina. ¿Y cuándo vas a iniciar? Hasta el otro año. ¿Y por qué? Porque hay más maestros detrás. Oiga, hermano, ¿qué iglesia será esta? Es la de nosotros, hermano, porque nuestra estructura es preciosa. Nuestro pastor general ha hecho una estructura linda. Y por eso es que estamos así. Todos sirviendo al Señor. Pero es Dios quien lo hace. Por eso Pablo escribe a los filipenses, ahí en el capítulo 2, versículo creo que 5 al 8 podemos ver, donde el Señor nos hace sentir a la iglesia. Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si usted lo lee, dice que hubo también Jesús, el que sigue, varón. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tú no te tienes que agarrar, yo servir en escuela dominical, pero si yo soy el ministro de educación, pues, oiga, pero como yo, que yo voy a servir en el parqueo, pero ni en mi casa. El Señor no hizo eso. Y le dice a la iglesia, haya pues el sentir que hubo en él, que sabiendo que era Dios, se despojó de ser Dios y no escatimó ser como Dios, sino ser como los hombres para servir a los hombres. Entonces ese sentir de la iglesia, hermano, es el sentir del Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene que despojarse de todo para poder amar a Dios. Tiene que despojarse de los dioses ajenos, despojarse para servir al Señor, dejar en la casa sus quehaceres por servir al Señor. Y lo digo bien claramente, dejando en su casa sus quehaceres por servir al Señor. Porque la prioridad sobre esta tierra, cuando Él se fue, ya no nos sirve terrenalmente, pero quedó la iglesia para poder servir en esa misión, en esa comisión, en la visión de hacer discípulos, en la bendición de poder ir como andan los evangelistas ahora en el sur llevando la palabra de Dios. Esa es la iglesia que el Señor quiere levantar y la que esta mañana queda enseñada. Al Señor tu Dios servirás. Y amarás con toda tu mente y tu corazón y con todas tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Padre bueno, gracias esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria. La honra y el honor es para ti, Padre. Aunque tú nos honres después en algún momento. Esta mañana, Señor, quiero decirte gracias por este pueblo reunido. Este pueblo, Señor, que te ha aplaudido a ti, que ha recibido la palabra, la misma que está escrita y que tú se la predicas todos los días. Gracias por los televidentes, Señor, porque cada día más se asocian a Canal 46. Y a ti que estás ahí, te quiero decir, Dios te ama. Y Dios demanda de ti que le ames y le sirvas. ¿Cómo le vas a servir? Como Él te lo dicta en tu corazón. Cuando abras tu corazón a Él y tu mente sea susceptible y tu corazón sensible a la palabra de Dios. Bajo esta oración, si hubiese alguien aquí en la iglesia que no tiene a Cristo Jesús y esta mañana quiere recibirlo, solo levante su mano.
Yo quiero verlo ahí donde está. Si usted está aquí, levante su mano en señal de que quiere recibir al Señor. Padre, gracias. Porque todos los demás, Señor, después de esta palabra estoy convencido, seguro, que buscarán la forma de amarte más para poder servirte. Que encontrarán en ellos mismos su capacidad, el potencial que tú le has dado de amar. Te ruego, Señor, levantes y despiertes la iglesia para servirte hasta cuando tú vengas, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y a los evangelistas que están por retornar. Guárdalos de las acechanzas del maligno. Protégelos con tu sangre, porque ellos no cesan de decir la palabra. Dios mío, gracias.